Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que semana a semana, y ya llevamos 6 años en esto, nos interrogamos sobre los distintos problemas que enfrentamos como sociedad, como personas, en el mundo actual, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy vamos a conversar nuevamente, vamos a retomar el tema de los medios de comunicación y de Internet, de los medios también digitales, en relación a un sector fundamental en nuestra sociedad y que es probablemente de los sectores que están más a merced de los medios de comunicación y de los medios de comunicación digital, y también donde se forjan entonces respuestas especiales para enfrentar algo que de alguna manera se les impone. Entonces tienen que tener, hay una estrategia de los medios de comunicación y de las redes digitales respecto a los jóvenes. Hay también una estrategia de los jóvenes y niños respecto a estos medios de comunicación. Y especialmente en el día de hoy, pareciera interesante referirse a la relación que hay entre estos medios, los jóvenes y la política, en la medida que estamos viviendo un año de mucha actividad política, elecciones presidenciales y parlamentarias que han sido bastante movidas. Entonces, claro, no nos interesa seguir, digamos, la encuesta y cómo están votando los jóvenes por la cuestión, nos interesa más bien cuál es el impacto que han tenido, no digo en esta campaña, pero en general, en América Latina, porque hay investigación al respecto, que nuestra invitada ha trabajado en ello, pero también sobre todo en Chile, que es uno de los países, además, que tiene de los más altos porcentajes en el mundo, por ejemplo, de participación en Facebook y en algunas redes. Entonces, lo que ocurre en ese medio tiene un efecto enorme en los jóvenes. Y a su vez también hay veces que para tener las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo, si se quieren informar, el punto de acceso mayor es la televisión, lo que se transmite, digamos, por la televisión a través de los noticiarios. En fin. Bueno, sobre esto vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, que se llama Rayen Condesa, y que es una muy conocida investigadora en comunicaciones. Ella es periodista y licenciada en Información Social de la Universidad Católica, es magíster en Educación de la Universidad Católica y a su vez es doctora en Comunicaciones de la Universidad de Montreal. Trabaja actualmente en la Pontificia Universidad Católica como profesora asociada, es editora en jefa de la revista científica Cuadernos Info y encargada de internacionalización en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Y es investigadora también del COES y tiene una larga trayectoria en investigaciones sobre estos temas. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Rayen. Es un
es un gusto enorme. Nosotros tuvimos un cierto trabajo conjunto hace muchos años, como unos 10 años, un poco sobre estos temas cuando ella participaba en un grupo que lanzaba un libro en esa materia. Bueno, para comenzar, eh, ¿cuál sería, a tu juicio, para después entrar un poco en materia más específica, cuál sería, a tu juicio, hoy día el problema más grande que enfrenta el mundo de los jóvenes eh, respecto al mundo digital, también respecto a los medios de comunicación, eh, sobre todo en el campo de las opciones políticas? Tú hiciste una investigación sobre la participación de los jóvenes de cómo a través de los medios digitales enfrentaban el tema del proceso constituyente, el primero de ellos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar acá en un programa también que está enmarcado por el trabajo de COES y de las distintas líneas de investigación. Yo te diría que estamos en un escenario de mucha complejidad, de mucho ruido, de muchas oportunidades, pero al mismo tiempo de mucho desorden. Primero que todo porque los jóvenes sí se relacionan con los medios, sí se relacionan con las redes sociales, tienen interés en la política, contrariamente a aquello que se dijo durante un periodo o que era un prejuicio, ¿cierto?, de que ellos no se interesan, pero están bombardeados, expuestos, Bueno, siendo por... pero es un punto muy importante que acaba de decir. Ujú. ¿En algún momento sí hubo o tú crees que no hubo desinterés de los jóvenes? Y si lo hubo, ¿ha habido un cambio actualmente? Bueno, se dijo en un momento, ¿cierto?, que estos jóvenes no estaban ni ahí y que estaban básicamente subsumidos en alguna medida, ¿cierto?, por discursos más de entretención a través de los medios y no que cultivaran, ¿cierto?, un interés por la polis o por lo que ocurre, ¿cierto?, por las interacciones individuales, sociales a nivel político. Pero también si eso hubiera sido así, no es culpa de los jóvenes, es más bien de que en Chile históricamente ha habido una omisión, ¿cierto?, en la formación de las nuevas generaciones, de alfabetizaciones mediáticas, modernas, actuales, de alfabetizaciones críticas sobre cuál es el ecosistema y el escenario mediático en el cual ellos se están comunicando. Y hoy día ese ecosistema está lleno, ¿cierto?, de desinformación, está con la inteligencia artificial, con el advenimiento de cada vez más cierta información falsa. Se necesita entonces que estos jóvenes tengan una alfabetización mediática mínima, pero también, y lo digo como periodista, en los medios de comunicación nosotros necesitamos interesarnos por los jóvenes, por las nuevas generaciones. Son las personas que van a tomar las decisiones, ¿cierto?, en los próximos años, que van a tener su formación técnica o profesional. Ya vemos que hoy día, ¿cierto?, el actual gobierno está básicamente fundado en quienes fueron en su momento los dirigentes, ya fuera los pingüinos, ¿cierto?, o posteriormente el 2011. Entonces, de verdad que el hecho de que tanto en el currículum de la escuela, como en la formación de profesores, como en las oportunidades que tenemos, ¿cierto?, en la vida, no recibamos esa alfabetización mediática, esa alfabetización en medio, nos vuelve bastante vulnerables a que, por ejemplo, como ocurre entre la juventud hoy día, este consumo de información, por ejemplo, información política, sea fragmentado, sea incidental, o sea, no nos llega directamente de la fuente profesional de los medios, sino que nos llega porque algún par lo comentó o porque el algoritmo, ¿cierto?, me devolvió algo parecido a mis preferencias. Entonces, creo que
el eslabón esencial de todo esto es que realmente reflexionemos sobre esta necesidad de formación de ciudadanos y de ciudadanas hoy día desde la dimensión comunicacional, desde el espacio comunicacional y mediático donde ellos están gran parte del día. O sea, esto no es un tema con nosotros que vamos a ver el noticiero en algún momento del día. No, este es un contacto cotidiano, continuo, transversal, en promedio 4 horas y media, 5 horas, es mucho Ya, pero como hábito, ¿no? antes de pasar, a mí me interesaría mucho después darle vuelta a, bueno, qué es lo que se puede hacer, porque uno dice, pasa esto y habría, ojalá tomemos en cuenta tal y cual, pero ¿qué políticas se puede tener concretamente respecto a eso? Pero antes de eso, eh, hay un trabajo en el cual tú participaste, sobre el rol que jugaban sobre todo en este caso los medios digitales, eh, el rol que jugaban en el activismo político, es decir, cómo usaban los jóvenes eh, los medios, o digamos los medios en este caso digitales, en el activismo político, y eso es en el estudio del proceso constituyente, digamos, del primer proceso constituyente. Y eso es bien interesante de saber, bueno, cómo lo utilizar. Claro, bueno, obviamente los medios digitales para ellos, a diferencia de lo que entonces pasaba para los adultos, estoy hablando del año 2006, de la década, ¿cierto?, del 2010, constituyó un espacio propio de comunicación y de organización entre pares. Y eso es fundamental en un momento como lo es, ¿cierto?, la adolescencia, la constitución de la identidad propia. Entonces, a través de estos usos de medios en que ellos podían no solo consumir información, sino que además producir información y organizar eventos, ¿cierto?, sociales, el tema de la organización política en tanto tal fue fundamental. Y además tuvieron la particularidad de que los medios de comunicación, ¿cómo decirlo?, en alguna medida descubrieron a esta generación, descubrieron que estos jóvenes, al menos del 2006, ¿cierto? Y que además en general se organizaron y marcharon de manera pacífica y constructiva, ¿cierto? No era en el año 2006, nosotros no vemos una, una ocupación de liceos en la que se dañe un liceo. Todo lo contrario, ¿cierto? Se organizaban pintatones, se mejoraban algunas cosas mientras estaban allí, cuidaron los espacios. Bueno, entonces lo que vemos es que los adultos descubren que estos jóvenes como que piensan, son reflexivos y además eran muy expertos en la situación de la educación de la época. Entonces, cuando ellos eran invitados, por ejemplo, a debatir con adultos especialistas o con autoridades, ¿cierto?, a los medios de comunicación masivos, profesionales, en horarios de alta audiencia, ellos claramente destacaban y hablaban de manera muy clara a la ciudadanía y a las personas sobre por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y el telón de fondo de esta organización, de esta comunicación, es que ellos efectivamente eran usuarios de estas tecnologías y producían, ¿cierto?, desde comunicados de prensa hasta formatos para organizarse rápidamente o, por ejemplo, para organizar, ¿cierto?, lo que se llaman estas flash mob o estas movilizaciones, ¿cierto?, que se forman, que duran 5 minutos y se desaparecen y que utilizan la cultura popular. Por ejemplo, yo recuerdo cuando muere Michael Jackson, ¿cierto?, y entonces los jóvenes se organizan en distintas partes de Chile a hacer movilizaciones efímeras sobre la Thriller, que es una canción muy, muy conocida de Michael Jackson, ¿cierto? Y se apropiaron de esa cultura popular para criticar, ¿cierto?, el Thriller por la educación en su momento frente a la moneda. Entonces ahí asistimos, ¿cierto?, a formatos que son híbridos y que los jóvenes toman para sí
para comunicarse mejor con distintos públicos también, ¿ah? Porque en las noticias se comunicaban con autoridades, en los medios tradicionales con quienes toman decisiones, en las redes con sus pares, en la calle mediante la performatividad, ¿cierto? También desde ciertos códigos como era la alegría, la cultura popular, formas tradicionales también de manifestación, ¿cierto? Y entonces todo eso constituye como un aparataje sociotécnico muy complejo, muy rico, y que sin duda es más complejo que el de la juventud de los 60, de los 70, ¿cierto? Estos fenómenos siempre se dan. Tú estás Pero hablando, perdón, tú estás hablando de los, eh, los jóvenes del 2006, los estudiantes del sí, 2006. claro, a partir del 2006, o sea, donde claramente la Pero organización en el era. proceso constituyente, en el primer proceso constituyente, eh, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, nosotros pudimos analizar, nos hicimos la pregunta antes de ese proceso constituyente, puesto que venía el voto obligatorio para la juventud, ¿cierto? Una juventud que no necesariamente ha tenido educación cívica en los colegios, ¿no? O esas oportunidades. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que ellos formaron su opinión política para decidir su voto, ¿cierto? Un voto que era bastante fundamental y entonces la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, a través de un fondo que se llama Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, nos financió un estudio que se llama Trayectorias Informativas sobre el proceso constituyente de los jóvenes, ¿cierto? Y cómo decidieron su voto, que es un proyecto que desarrollé junto con dos colegas de la Universidad de Concepción, las doctoras en comunicación Talita Moreno y Constanza Rajardo, y allí lo que hicimos fue que trabajamos tanto en una encuesta como en grupos focales, y lo que los chiquillos nos decían, tanto en Concepción como en Santiago, y de distinto espectro político, es que ellos sí se interesaban en el proceso. Independientemente del espectro donde ellos se ubican, les interesaba muchísimo, sabían que era un cambio profundo, radical, de mucha relevancia, y buscaban información, pero cuando acudían, ¿cierto?, a la búsqueda de información, por ejemplo, en los medios tradicionales, para los jóvenes no encontraban esta información. Y por otra parte se encontraban con influencers o con bots, ¿cierto? Con información falsa, que también les entregaba una visión que ellos sabían que les estaba rebotando su propia opinión. Y lo otro que también nos contaron es que ellos tuvieron una labor de educación, por ejemplo, hacia su familia, sobre todo hacia los abuelos, por ejemplo, de enseñarles que muchas de las informaciones que les llegaban por WhatsApp eran falsas, cómo reconocerlas, y ahí tuvieron también ellos una labor que decían que era de educación, que era importante para que las familias, ¿cierto?, tuvieran acceso a información fidedigna. Y en general, todos ellos vuelven al apoyo lector. O sea, ellos conocieron el texto constitucional, ¿cierto? Que se repartió gratuitamente, o bien lo buscaban en Internet, o lo compartían entre ellos, o a veces también hacían reuniones, ¿cierto?, para conversar sobre este contenido. Ahora, estamos Oye, perdón, hablando ¿se de. tiene un dato, se tira algún dato de la votación de los sectores jóvenes en ese proceso? En el CERVEL, ¿cierto? Se puede calcular que, espérate, en el artículo que te mandé, aquí me pillas un poquito, pero estamos hablando de una importante proporción de jóvenes que entran por primera vez a votar. Nosotros nos concentrábamos en esas personas que tenían que votar por primera vez. O Ya. sea, porque habían salido de cuarto medio, que habían cumplido los 18 años, o que antes, cuando el voto era voluntario, eventualmente no se habían interesado.
Y entonces lo importante es que ellos sí reconocen, cuando uno habla con ellos, reconocen la importancia que tiene diseccionar esta información que está circulando, ¿cierto? Ellos se dan cuenta de que se genera ruido, de que se genera desinformación, de que se busca la polarización cuando comprenden lo que es un algoritmo, ¿cierto? Y cómo cuando no se protegen bien los datos o no se tiene alfabetización crítica, yo estoy constantemente alimentando a los sistemas de recomendación para que ellos, incluso de manera automática, me envíen la información que ellos saben que a mí me va a confirmar, información confirmatoria, que no necesariamente es información a lo mejor veraz, verídica, o la que yo estoy buscando, ¿cierto? Bueno, en ese Entonces, sentido, perdón, en ese sentido, de acuerdo a lo que tú planteas, lo que yo entiendo es que no hay problema entonces, porque los jóvenes se dan cuenta de todo eso. Entonces, eh, ¿cuál es? Porque, digamos, si tienen la lucidez de darse cuenta de todo lo que está ocurriendo, de que hacen ellos la misma crítica, que hacen además ciertas formas de educación, que denuncian el uso por parte, digamos, de los algoritmos y todo eso, entonces uno dice, bueno, pero quiere decir que el daño que pueden producir los medios no lo están produciendo, que hay una serie de respuestas de los jóvenes al respecto, independientemente que no haya sistemas formales de protección, etcétera. mira, ahí yo sí tengo que decir que hay que puntualizar que nosotros finalmente, porque nos costó mucho llegar vía municipalidades, ¿cierto?, a los jóvenes que se dedicaban a distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, que trabajaran, o que ni estudiaban ni trabajaban, o que iban a ciertas actividades en las comunas, ¿cierto? Que era como nuestra primera puerta de entrada. Tuvimos que finalmente recurrir a estudiantes que básicamente tenían formación técnica o universitaria. Y en ese sentido había una preselección de estas personas, ¿ya? Y en general eran personas que declaraban en la encuesta participar o interesarse en la política. Ese era como un criterio de inclusión, obviamente. Entonces, esta es una muestra de personas Ah, reducida, es un estudio exploratorio, pero lo ya, que sí podemos ver es que esas personas que ejercen ese liderazgo son en general personas que van a ser seguidas por otras personas y que a la vez lo que los medios estén comentando, comunicando, ellos van a comentarlo y las personas que los sigan no necesariamente van a ir ellos directamente a los medios, sino que se van a interesar por qué estos jóvenes que están informados, que participan, que se interesan en el proceso, van a decir, más bien sus pares, ¿cierto?, que los medios. Entonces sí podemos decir para ese estudio que es una población, una muestra muy seleccionada, ¿cómo decirlo? Muy participativa per se, ¿no? La que respondió a nuestro llamado del estudio. Pero también sabemos, ¿cierto?, que conviven, coexisten en la juventud hoy día como tres tipos de discurso, ¿no? Uno que es más el de entretención, a través de las redes, a través del consumo de plataformas, de contenidos, en fin, sobre todo audiovisuales. Otro que es de persuasión, que en general es más publicitario, ¿cierto? Que son las marcas, donde el joven y los niños siempre son activos, son protagonistas, son como los inteligentes. Y también está el discurso informativo, que es ese discurso que, según este estudio que hicimos a estos líderes jóvenes, lo podríamos considerar así como líderes, eh, ellos dicen que los medios y las noticias no estaban respondiendo a los intereses que ellos tenían, ¿cierto?, como jóvenes. Por ejemplo, les interesaba muchísimo, eran muy sensibles a temas de manera transversal como el medio ambiente,
el futuro del país, cómo esta constitución, qué se decía, qué iba a pasar o no. También con la desinformación que empezó a circular, ¿cierto?, acerca de que si les iban a sacar o no las casas, porque eso le preocupaba mucho a la generación, a los padres, a los abuelos. em, para formar el voto. Y esos eran temas que no estaban en los medios de comunicación, ¿no? Fue el propio Cervel el que posteriormente comentó, ¿cierto?, acerca de estos bulos o desinformación falsa que estaba circulando y que es algo que vino para quedarse, o sea, lo estamos viendo en este proceso de definición de candidaturas y de inscripción de candidaturas presidenciales, lo vamos a ver también en las parlamentarias. Esperemos que esto no prospere mucho, que haya una amistad cívica y una preocupación cívica real para contrarrestar la desinformación, la polarización, ¿cierto? O discursos políticos que se rebajen finalmente a estereotipar al otro o a desacreditar a los Pero es otros. que el punto es, ahí hay un problema muy complejo, porque digamos, ¿qué viene primero? ¿Ah? El huevo o la gallina. En ese sentido, pareciera ser que en gran parte esta disociación, desintegración de la sociedad tiene su raíz en digamos, en la estructura de la sociedad en la cual las clásicas instituciones, llámese partido, llámese iglesia, llámese las instituciones educativas, han perdido un cierto rol, o llámese incluso los medios de comunicación, que formaban opinión en la medida que fueran pluralistas y que informaban. ¿Eh? Bueno, hoy día parece una sociedad desintegrada, entre otras cosas, porque ese lugar ha sido ocupado por por las redes. O sea, que en ese sentido mi impresión es que si no hay una política especial respecto de ello, respecto de lo que son las redes y todo el mundo digital, el gran problema va a ser es que esta va a seguir así. O sea, uno no puede clamar por una sociedad más integrada, menos agresiva, en que, digamos, eh, se pueda sentir o tener un sentido de comunidad más allá de diversidades, en la medida que existan medios que se dedican a lo contrario y que no hay instituciones que de alguna manera lo impidan. Entonces, mi impresión es que eh, es muy, a los medios no se les va a convencer a los medios digitales y sobre todo cuando hay monopolio de medios, en fin, que generen esta sociedad tan desintegrada, tan atomizada o tan de pequeños grupos que solo se miran, digamos, a sí mismos y que quieran tener al frente medios de comunicación que les reafirman lo que ellos piensan. Entonces, yo creo que hay un problema ahí muy, muy complicado respecto de cómo se sale de esto. Porque mientras exista el panorama actual, va a ser muy difícil pensar en lo que se llama amistad cívica, en lo que se llama, digamos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, por otra parte, ¿cierto? Como industria también informativa, están viviendo su propio proceso de crisis de industria también, ¿cierto? Y de reformato. O sea, es también para los medios una revolución enorme pensar las salas de redacción de manera distinta, la digitalización, el periodismo de datos, todo aquello. No obstante,
el rol que el periodismo cumple, ¿cierto? Que la institución, el medio como institución cumple, como coordinación, ¿cierto? De conducta social, como orientación a la población, siempre desde una perspectiva pluralista, libre, no tendenciosa, y que la población pueda comprender que hay líneas editoriales en cada medio, ¿cierto? Pero que a pesar de aquello, esas líneas editoriales son plurales o son independientes o le dan voz, ¿cierto?, a las distintas realidades sociales que hay. Bueno, van a seguir cumpliendo su rol. Yo creo que más que nunca nosotros los periodistas somos necesarios, pero somos necesarios en una visión plural, porque no puede ser que, por ejemplo, si estamos viendo la crisis de la industria del noticiero prime de la noche de la tele, y yo me paseo por distintos canales, ¿cierto? Y la pauta informativa es prácticamente la misma, o a veces hay temas que están ocurriendo que quedan fuera o que son desplazados porque esto me causa a lo mejor más interés, o yo creo, ¿cierto?, que me causa más interés, o esta velocidad, ¿cierto?, con la que estamos trabajando los periodistas ahora, que no podemos contextualizar, que tenemos que correr, que tenemos que ir es como que el tiempo se hubiera, ¿cierto?, reducido para producir la información, también afecta la calidad de la información y de nuestro trabajo, ¿no? Pero tenemos que persistir en esto, o sea, los periodistas son fundamentales para contribuir a una mejor democracia, son fundamentales para lograr el interés de las personas por lo que ocurre en el mundo, por las nuevas generaciones, independientemente del formato. Habrá algunos que son escritos, otros que no. Pero, por ejemplo, la industria, Manuel Antonio, a nosotros que nos formamos como periodistas, ¿cierto?, con medios físicos o leyendo, por ejemplo, medios tan relevantes como periódicos que circulaban a nivel nacional, hoy día esos periódicos, ¿cierto? Donde se discute lo político, independientemente de las líneas editoriales, pero que son periódicos igual de calidad, básicamente no están circulando en la semana físicamente, no están circulando en el resto de Chile ni el sábado ni el domingo, solamente en la región metropolitana, en una sola de las regiones de Chile. Entonces, la jibarización, ¿cierto? La crisis de los medios también es muy grande. Y por eso yo creo que el pensar en estas nuevas audiencias, tú me preguntabas recién, y lo estaba buscando, Manuel Antonio, porque no estaba segura, pero según el CERVEL, por ejemplo, para el el plebiscito constitucional del 2022 entraron más de 3 millones nuevos de votantes a ese proceso, casi 3.100.000, de los cuales un 40% era entre 30 y 40 años, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber dentro de esos 3 millones de personas, digo yo, personas que legítimamente necesitan informarse sobre un proceso, pero de manera objetiva, de manera contextualizada, de manera plural, que ojalá haya distintas voces? Y además, Tony, otra cosa que nos pasa es que esta también es esa sociedad, ¿sabes tú?, del espectáculo. Es la sociedad que decía Guy Debord, en el fondo donde más pesa un influencer que entre a una controversia por hacer ruido, generar un rumor, o porque va a programas, ¿cierto?, de farándula, que por ejemplo no sé, un investigado, una investigadora que haya logrado una investigación de impacto que esté cambiando a las personas, no tienen mucho espacio en general en los medios, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho, mucho que aportar. Y yo creo mucho en los medios profesionales, creo mucho, bueno, soy periodista, defiendo mi profesión, porque creo que, fíjate que un buen periodista, creo yo, Manuel Antonio, le da muchos más grados de libertad a las personas para tomar decisiones de manera libre. Y eso es lo que tenemos que defender, el pluralismo en ese sentido también nosotros. A ver, bueno, tenemos que terminar. El problema que yo veo es que la tendencia digamos, a lo que ocurre con los medios clásicos es una tendencia relativamente irreversible. Eh,
salvo que se aceptara lo que no se va a aceptar nunca, que hubiera una preocupación por parte del Estado, de tal como existen sistemas educacionales públicos, pluralistas, etcétera, se apoyara ese tipo de iniciativas. Si no, yo creo que es imposible. Se ha visto la reducción de los medios y curiosamente, claro, hay de repente una excepción, como puede ser el caso, pero que creo que ya no sé si ya pertenece a un medio, como es el caso del periodismo investigativo que se hacía a través del CIPER, pero tengo la impresión que ya salió. Sigue haciendo. Sí, pero ya no está vinculado, ya sigue haciendo, pero ya es otra cosa, que ya no está vinculado al medio de comunicación, según lo que tengo entendido. Bueno. Sigue siendo un centro de investigación periodística y sus artículos operan como un medio de comunicación. No, eso sí, pero no es de la tercera ya. No está asociado. No, independiente. No, eso es lo que te quiero decir. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar. Muchas gracias por haber estado con nosotros y espero que sigamos conversando sobre este tema que parece absolutamente crucial. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.